fue propuesta por el presidente para estarse desempeñando en una posición como tal, como integrante del máximo órgano de justicia de nuestro país. Dijo el presidente que lo mejor en este caso del supuesto plagio de tesis es que sea la UNAM la que haga el dictamen, la que dé a conocer cuanto antes. Antes del 2 de enero, por supuesto, que es cuando se hace el relevo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué pasó? ¿Si hay o no hay un plagio? Y dijo en forma textual el presidente: yo pienso que como hay interés político de por medio, porque es evidente que todo este escándalo se da en la víspera de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella, refiriéndose a Yasmín Esquivel, es aspirante a la presidencia. Entonces lo mejor es que la UNAM dicta ellos y que lo haga pronto. Dijo que Yasmín Esquivel garantizaría una reforma en el Poder Judicial, pero reconoció también que no será fácil. Dijo que sus adversarios quieren que el presidente de la Corte sea el ministro que tiene más dinero. Habló otra vez de el más rico de todos para servir a los más ricos en este país. En fin, así están las cosas relacionadas Suprema Corte y con lo que ha pasado precisamente con esta historia de un supuesto plagio. Lo que sí hay que reconocer es que lo que hasta ahorita se sabe es que las coincidencias son abrumadoras. Hay coincidencias entre un trabajo de tesis y otro tan fuertes que han puesto en predicamento precisamente a la ministra, y es por ello que elaboró la carta del fin de semana Yasmín Esquivel, quien rechaza en forma tajante y categórica que haya incurrido en plagio. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, volvemos de inmediato. En Metrópoli 228. MUSA y el sistema de bibliotecas UDG invitan a la exposición Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos del siglo XV al XIX. Muestra que une texto, arte e historia. En el marco de Guadalajara, capital mundial del libro, hasta el 12 de febrero de 2023. Los sucesos más importantes son tratados en Forma y Fondo. Análisis y crítica de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio Metrópoli. Este año nuevo, cuida tu salud. Básicos a precios muy bajos. Teraflu con 6 sobres, 45% de ahorro. Antifludes con 24 cápsulas, 99 pesos. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice libérate. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos. 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Por su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de 911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. En Radio Metrópoli tomamos nota de los acontecimientos más importantes y les damos punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Escuche Punto y Seguido de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com. Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada con 50.000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, a través de la dirección notisistema.com. En Radio Metrópoli 231.
Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da muchísimo gusto saludar a través de la línea telefónica al abogado César Pérez Verónica y agradecerle que nos tome la llamada, que atienda esta solicitud de una entrevista con él, porque él es experto en derechos humanos, es defensor de derechos humanos, es abogado, ya lo mencioné, y es académico en el ITESO. Él fue CEPAD y lo buscamos para que nos haga un repaso, nos hable de lo más trascendente de este año que está por concluir en materia de derechos humanos en Jalisco. Hemos escuchado en más de alguna ocasión que hay crisis de derechos humanos en Jalisco. ¿A eso a qué se refiere o por qué? Muy buenas tardes, abogado. Como siempre, pues disponible y dispuesto para poder compartir algunas reflexiones, algunos datos. Y pues bueno, siempre gustoso de estar en tu programa. Muchísimas gracias, abogado César Pérez. Es impreciso, es exagerado decir que hay crisis de derechos humanos en Jalisco. Pues mira, de hecho, el decir crisis se refiere a una temporalidad que se genera a partir de algunos fenómenos, pero que tiene un periodo de vida corto, por eso se llama crisis, ¿no? Pero ya en Jalisco ya no podemos hablar de crisis, ya estamos viviendo una situación donde las instituciones del Estado no están gente que la ciudadanía, que la sociedad demanda. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una total impunidad del Estado para garantizar determinados derechos. De hecho, de una organización internacional, de World Justice Project, donde en todos los países hacen un índice del respeto al Estado de Derecho. Y en México, Jalisco ocupa el lugar preocupante. Este estudio indica que el lugar 24 de nuestro país en la escala se debe a la desaparición de personas, los delitos cometidos contra los habitantes y a la violencia de género. Ahí fíjate que toma 8 factores este estudio, que es el límite al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad. O sea, toma algunos y estos factores son los que van a determinar en qué nivel se encuentra un Estado de la República en ese margen. Entonces, el uno es quien se acerca un poco a garantizar y a cumplir con todo. Y el Estado de Jalisco está en el lugar 24. Entonces, eso nos dice que sí tenemos graves problemas, serios problemas, y que no se ha podido revertir, no ha habido voluntad política, porque efectivamente la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas no tiene ningún valor, incluso no hay contrapesos. Licenciado César Pérez Verónica, si se ha convertido en una situación constante o permanente en vivir con severas violaciones a los derechos humanos en México, pero particularmente en Jalisco, ¿marcaríamos desde cuándo empezó a marcarse como crisis? 2018, 2019, 2020, ¿cuándo hay como este salto y que de allí no hemos pasado? Hablamos de la crisis de forense, la crisis por las fosas, donde hay hallazgos dolorosísimos como los cuerpos de quienes allí fueron depositados, y los familiares por otro lado exigiendo a la autoridad que responda al cese de esta situación que lamentablemente ya no es temporal o novedosa. Sí, a mí me parece desde el gobierno de Emilio González Márquez marca un hito. Hay que recordar que el señor quería ser candidato del PAN a la República, entonces se generó una especie de subregistro donde no nos estábamos enterando, al menos de lo que estaba ocurriendo. Fue hasta posterior que sale del gobierno que nos enteramos que había desaparecidos, que la cantidad era enorme,
que Jalisco ocupaba el primer lugar en el número de estudiantes desaparecidos, el tercer lugar en el número de mujeres desaparecidas. Vamos, que nos empezamos a enterar por estudios, por filtraciones del gobierno federal, que lo que estaba ocurriendo en Jalisco. Entonces a mí me parece que desde ahí ha habido una línea ascendente en todos los tipos de delitos habidos y por ahí, y que no ha habido no se ha revertido en ningún sentido esa tendencia. Al contrario, se ha ido incrementando. ¿Y qué podemos esperar en el tema en concreto, en el tema de desaparición de personas? Su cuarto informe, y en el marco del cuarto informe señaló que el 10% de las personas desaparecidas tienen un vínculo con el crimen, ¿no? Que había un delito ahí, pero que el 90% de las personas desaparecidas era porque querían desaparecer. Entonces, si desde el gobernador un problema tan grave, tan delicado, pues imaginémonos todo lo que piensan la Secretaría, las instituciones públicas, incluso hasta los propios poderes, ¿no? Entonces, sí estamos en un serio problema porque no hay interés, no hay voluntad, y que, pues bueno, hay que recordar que Jalisco es el que ocupa el 60% de todo el dinero que se lava en México está en Jalisco, ¿no? Entonces, hay una situación donde y que la sociedad está paralizada, está pues con mucho miedo, y pues por eso no vemos expresiones o algunos muy aislados, ¿no? Del hito que señala César Pérez, que se da en el periodo del panista Emilio González Márquez, después viene una administración tricolor con el priista Jorge. ¿Hubo algún caso al llegar a la época actual en donde subrayas esto último, muy desafortunado el señalamiento del gobernador de que el 90% prácticamente es el que por voluntad propia desaparece, y que el resto podría haber estado metido en asuntos de la delincuencia organizada? Pero analizando esas dos administraciones y lo que va de esta, ¿qué cambios hubo para llegar a la descomposición tal que para muchos es ahora el peor momento, y sobre todo el que se está revictimizando a quienes están saliendo afectados en sus derechos fundamentales? Sí, aquí me parece, qué bueno que lo comentas, Esperanza, porque en el gobierno de Aristóteles Sandoval se dio una situación muy importante que no hay que olvidar, internacional. Y ahí la oficina de la ONU de Derechos Humanos en México fue quien, a través de la llegada de Jan Yarab como representante de la oficina, entabla comunicación con el gobierno, visita la primera vez que sale de la oficina de la Ciudad de México, creo que a las 2 semanas de haber llegado, a Jalisco, y compromete al gobernador a realizar acciones fuertes y tendientes a atender el problema de la desaparición de personas. Y fue con el gobierno de Aristóteles Sandoval que se crea la Fiscalía Especializada, que fue la primera en su tipo en México, y también la Comisión Estatal de Búsqueda. Desafortunadamente no hubo los resultados esperados por malos perfiles, por una serie de situaciones que no permitieron que esas instituciones funcionaran, y hasta la fecha, ¿no? Pero digamos que fue en ese gobierno, y gracias a la presión internacional, que se abre el ostión, digamos, para la información y generar alguna situación que atendiera a las víctimas. Desafortunadamente no fue lo que se esperaba, de tal suerte que hasta la propia oficina de la ONU tuvo